Buenas tardes, mis amados hermanos. Desde ya, gracias por estar conectados, agradecidos con Dios por la oportunidad nuevamente que nos ofrece. Y quiero, antes de abordar el tema, quiero que hagamos una oración. Usted que está en casa, ayúdeme con sus palabras a pedirle al Señor que nos auxilie en esta tarde, que nos dé su buena palabra y que podamos ser de bendición en esta tarde. Agradezco a todos por desde ya que están conectados. Le pido al Señor que podamos interactuar, que podamos hablar conforme a su palabra, ya que el tema es un poco delicado, pero le pido al Señor que podamos hacerlo de la manera correcta. Me acompaña a hacer una oración. Hoy empecé casi puntual, ¿va? Pero me pasé siempre 10 minutos. Pero hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestros errores. Por favor, Señor, perdónanos. No tomes en cuenta ningún pecado de tu pueblo, Señor. Ten misericordia de ellos, guárdalos, perdona. Si en algo hemos fallado, pensado o hemos pecado delante de ti, Señor, te rogamos que tengas misericordia y que tu gracia y tu perdón nos alcance, nos auxilie. Te ruego, Señor, por aquellas personas que están enfermas, que tienen necesidades. Por favor, Señor, opera en ellos la salud, Señor, la bendición, que haya provisión en sus vidas. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor, sean saciados y sean alimentados. Y nosotros hoy te rogamos, Señor, que por favor utilices mi boca y mi cuerpo, mi espíritu, y que puedas ser tú hablando, Señor, ya que nosotros solo somos un instrumento al cual tú lo guías a través de tu Espíritu, Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, te rogamos que nos auxilies. Apela, Señor Espíritu Santo, para que podamos hablar conforme a tu palabra y, Señor, sea revelada tu palabra a aquel pueblo que anhela oír hoy tu palabra. Así, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Quería preguntarles a todos allá, ¿se oye bien el sonido? Si alguien me puede escribir ahí si se oye bien. Antes de empezar a abordar este tema, creo que es tan importante porque no solamente hoy me ve así con los de Yepeto, hoy me tuve que traer los de Yepeto porque como que ya no muy mi vista quiere ver bien, pero voy a tener que utilizarlos. Espero en el Señor que no se me chanfleen las letras, pero no creo en eso, solo estoy bromeando. Creo que sí necesitamos muchas veces también poner un poquito más de atención a nuestros ojos. Así que acompáñenme entonces a este tema que yo le he titulado El camino de los falsos profetas, y se va a dar cuenta que a través del tiempo y a través de las enseñanzas y todo aquello que el Señor ha hecho, nos deja plasmados historias verdaderas que sucedieron con el pueblo de Israel y que ahora también la iglesia puede estar viviendo. Y cuando hablamos del tiempo del profeta Jeremías, porque en él me voy a enfocar hoy, he estado meditando en la vida del profeta Jeremías, y el Señor ha puesto en mi corazón también estudiar por cuáles fueron las situaciones y cómo es que lo querían matar los mismos religiosos del tiempo para que él no siguiera profetizando. Pero eso sería otro tema. Pero hoy quiero abordar un poco y me voy a quedar en el capítulo 23, donde encontré infinidad de figuras. Encontré bastantes, se puede decir, caminos, actitudes y rangos de un falso profeta que ejerce dentro de la congregación. Eso es lo más terrible, porque a veces pensamos que el falso profeta va a poner su propio ministerio, va a andar ahí predicando, profetizando, pero nos damos cuenta que está siendo ministrado el cuerpo de Cristo con verdaderos profetas y también con falsos profetas. Obviamente la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él sabe en realidad cómo hacer fluir a sus ministros, y a los que no son ministros, pues Él sabe también cómo tratarlos. Así que acompáñenme entonces a Jeremías 23:21. Yo no envié a esos profetas, ellos corrieron y no les hablé, mas ellos profetizaron. Entonces me llama la atención porque
La semana pasada hablé acerca de la formación de un profeta y me di cuenta que se necesita ser enviado un profeta. Aquí obviamente me salté el 23 hasta el 21, porque quería poner esto que me llamó mucho la atención. Escuche entonces conmigo, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. ¿Sabe qué me llama la atención cuando dice ellos corrieron? Como quien dice, se adelantaron al llamamiento. Por eso es bien importante esperar su tiempo, para que en realidad Dios sea el que lo envíe y Dios sea el que lo ponga, y sea Dios el que hable a través de él. Creo que todos estamos en el anhelo de querer llegar a ser un ministro primario. Espero que aquellos que me escuchan lo anhelen. Y creo que es un proceso donde Dios va a seguir trabajando con nosotros, ayudándonos en nuestras debilidades, en nuestros malos deseos, malos pensamientos. Y obviamente, como le decía la semana pasada, Dios nos mete a la casa del alfarero a formarnos y a quitarnos las cosas que a Dios no le agradan, para que podamos ser vasijas útiles en las cuales Él pueda depositar el aceite, el vino, la leche y la miel, que son líquidos, que son figurativamente unciones para ministrar el cuerpo de Cristo. Entonces, Jeremías aquí le está diciendo el Señor, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. O sea, ellos se pusieron, ellos se adelantaron al llamamiento. Tal vez sí eran verdaderos, pero se adelantaron. Y entonces ellos empezaron a hablar, más ellos empezaron a profetizar. Y luego dice en el 23-22, pero si ellos hubieran estado en mi consejo. Aquí está lo interesante, porque obviamente me voy a regresar a algunos capítulos aquí el Señor está hablando, el resumen se puede decir del capítulo 23 de lo que estaba hablando acerca de los profetas. Entonces, antes de entrar a todo lo que son los ejemplos que yo vi, quiero mostrarle esto, porque aquí el Señor ya le está hablando a Jeremías, ya le mostró muchas cosas acerca de los profetas, y aquí lo está como resumiendo. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo. Entonces debemos de comprender que se necesita que Dios lo envíe a uno. Segundo, se necesita que uno hable cuando Dios quiere que uno hable. Se necesita también que el hombre que va a ser profeta sea instruido por el consejo. ¿Consejo de quién? De un ministro, de un pastor, de un apóstol, de alguien que lo instruye. Y entonces dice, y habría hecho oír mi palabra a este pueblo. Entonces aquí él está diciendo, ellos profetas enviaron solos. 1, 2 empezaron a profetizar cuando yo no les dije que hablaran. 3 se adelantaron a lo que yo quería hacer. Y luego aquí les está diciendo, pero si hubieran aprendido a oír el consejo de la palabra, entonces ellos hubieran hecho lo correcto. ¿Y cuál era lo correcto? Hacer que el pueblo oyera la palabra del Señor. Entonces es interesante, porque nosotros debemos de aprender a discernir que en el caminar de los falsos profetas, muchos de los falsos profetas no enseñan, no predican, sino solo se dedican a adivinar, a profetizar a la gente. Y creo que nosotros debemos de comprender que también, no solamente profetizar, sino también enseñar, instruir, hacer que la gente sea activada en el don profético. Entonces, miremos otra cosa más. Y dice, y le habrías hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, aquí le está diciendo el profeta, el Señor al profeta, mira Jeremías, estos se enviaron solos. Estos están hablando, profetizando de mi nombre. Y tampoco quisieron oír el consejo ministerial. Y ahora lo que están haciendo es profetizar, pero sus profecías no hacen que mi pueblo regrese de su mal camino. Sus profecías no hacen que dejen de hacer las obras malas de sus manos. Entonces algo sucede aquí, porque aquí lo que está diciendo el Señor es, miren las cualidades de los profetas que se desviaron. Yo les pongo falsos, pero en realidad eran de Dios que se desviaron. Y obviamente si no se arrepienten van a ir rumbo a ser falsos. Entonces, para empezar, entonces me doy cuenta de estas cosas que son interesantes. Entonces, antes de entrar a los puntos que quiero hablar. Mire, Jeremías 23-24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. O sea, lo que está diciendo, ellos piensan que yo no me doy cuenta de lo que dicen. Ellos piensan que yo no me doy cuenta de lo que hablan. Ellos piensan que yo no me doy cuenta que se envían solos. Ellos no se dan cuenta que yo escucho lo que dicen. Entonces me llama la atención, porque en este camino, ya sea cualquier ministro o cualquier
delegado que va a hacer una función ministerial, debemos de comprender de que estamos bajo los ojos del Señor y ante Él estamos desnudos, hermano. Ante Él conoce el corazón, las fallas, las debilidades y, hermano, la verdad que lo único que necesitamos es arrepentirnos. Y entonces una de las cualidades de Jeremías en sus funciones es hacer que el pueblo regrese de su mal camino, de sus malas obras, del pecado, para que busquen al Señor. Bueno, entonces, empecemos el tema entonces. Gracias a todos por estar conectados ya. Mire, el profeta Jeremías vivió en una época triste en la historia del pueblo de Israel, porque sí hay historias, pero la historia que relata Jeremías es dolorosa, porque Dios les advirtió por medio de él que iba a venir un juicio si ellos no cambiaban su forma de vivir. Interesante, porque veo yo que estamos viviendo el tiempo de esa misma función que hizo Jeremías. Por eso en este tiempo Dios va a levantar hombres a la unción de Jeremías, no para andar leñaseando a la gente, sino con la palabra, hacer que el pueblo oiga la palabra del Señor. No las profecías que el pueblo quiere oír, no. Lo que está diciendo es que un verdadero profeta lo que va a hacer es que va a llevar al pueblo a que ame la palabra, a que oiga la palabra, a que escuche la palabra y que la obedezca. Entonces aquí el profeta Jeremías dice, vivió en una época muy triste en la historia del pueblo hebreo, porque él vio que el pueblo de Israel iba rumbo a la apostasía. Entonces ahora yo me pregunto, señores y señoras, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿En el tiempo de la gran apostasía? ¿En el tiempo en que la gente se está volviendo a sus ídolos, a de donde salieron? Y bien interesante, porque todos estamos metidos en esta situación. Y entonces unos van a levantarse a la manera del profeta Jeremías y otros se van a levantar a ejercer como los falsos que se desvean en el libro de 23 de Jeremías. Entonces, mire, Jeremías entonces vivió un tiempo muy difícil, sabiendo de que miraba cómo el pueblo se iba en pos de la idolatría, en pos de la apostasía. En una de las palabras que el Señor le dice, Jeremías, ¿qué ves dentro de mi pueblo? Y Jeremías le dice, Señor, veo que los sacerdotes se han corrompido, veo infidelidades, veo adulterios, veo robos, veo hurtos, veo idolatría, veo que no se aman, que se pelean unos con otros. Veo que hacen ganancias de las cosas que no deberían de hacer. Y empieza Jeremías a mostrarle un montón de cosas que él miraba en el pueblo. Y el Señor le dijo, Jeremías, has visto bien, así está mi pueblo. Y le dice, pues yo te voy a levantar para que vayas y hagas que mi pueblo regrese. Obviamente todos los profetas utilizados por Dios, una de las funciones que van a hacer es que van a hacer que el pueblo regrese a obedecer la palabra de Dios. Mire esto más profundo. Durante la época de Jeremías, el pueblo del reino del sur, o de Judá se puede decir, fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad de Babilonia, aunque Jeremías quedó en Jerusalén. Es interesante esto porque me da a entender que entonces hay un movimiento a la manera de Jeremías que van a quedarse, que no van a ser cautivos de Babilonia. Pero la mayoría del pueblo del Señor fue cautivo en Babilonia y entre esos iban muchos hombres de Dios. Usted sabe que ya Daniel empezó a ejercer, pero ya en Babilonia como profeta. Ya venía predestinado. Bueno, hablar de eso sería muchas cosas, pero note que miremos algo, ¿va? Entre el pueblo había gente que sí amaba a Dios. El problema es que muchas veces no queremos cambiar a la situación que Dios nos está hablando y tiene que venir de alguna manera una corrección sobre todos. Así que entonces fue cautivo. El profeta Jeremías escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios en su pueblo, pecaminoso como también de las grandezas del amor divino de Dios. Entonces el profeta no solamente va a mostrar el error que puede haber dentro del pueblo, sino que también va a mostrar el amor divino de Dios, porque Dios lo que quería era perdonarlos, pero ellos no quisieron arrepentirse. Ahora,
Jeremías relata más de su propia vida que cualquier otro profeta. Jeremías muestra muchas actitudes, por eso le decía yo que el libro de Jeremías es un libro profético, obviamente, igual que los demás, pero este me llama mucho la atención porque nos muestra el carácter de la iglesia del final de los tiempos. Relata de su propia vida, de cualquier otro profeta, pero dice, contando de su ministerio, las reacciones de sus pruebas y sus sentimientos personales. Por eso le decía yo que estamos metidos ante una situación y creo que cuando leemos el libro de Jeremías nos vamos a encontrar con situaciones similares a la que la iglesia está viviendo en el final de los tiempos. Por eso me llama mucho la atención, porque uno de los movimientos que se van a levantar o que ya están funcionando es el movimiento de apostasía por profetas. Es increíble, hermano, cómo un profeta que se desvió puede desviar a mucha gente, hermano. Bueno, abordemos entonces un poco más. Jeremías, al igual que muchos profetas del Antiguo Testamento, no se enfocó tanto en predecir el futuro. Yo no entiendo por qué los profetas modernos quieren predecir el futuro cuando el futuro ya está escrito en la Biblia, cuando ya lo que va a pasar está escrito. Apocalipsis fue el último de los libros de las profecías, por eso dice el que lee las palabras de esta profecía, o sea, el profeta Juan, que también ejercía como apóstol en ese momento, él profetizó de las cosas que vendrían. Por eso, hermano, no debemos de pensar de que ahora apareció un nuevo Apocalipsis, ¿va? Como aparece una señora, bueno, ella dicen que es profeta, dice que el Señor le reveló en la segunda parte de Apocalipsis, ¿va? Digo yo, saber qué fumó esa, ¿va? Perdón por esa, ella pues. Nosotros debemos de comprender que estamos ante la situación que está siendo engañada a mucho pueblo, y por eso Dios lo que quiere es que regresemos a encontrar los misterios que hay en la Escritura. Entonces Jeremías no se dedicó a profetizar el futuro, sino que su propósito, ahí se me lengua la traba, su propósito era predicarle al pueblo, para que hubiera rocío de palabra, para que hubiera palabra que comiera el pueblo, para que el pueblo abriera su entendimiento y se diera cuenta que estaba en un error y estaba yendo en pos de una apostasía, y tratando de llevarlos de regreso a una relación con el amor de Dios. Eso creo que todo ministro anhela, poder hacer que uno primeramente regrese al amor de Dios y de ahí también el pueblo. Creo que es una de las cosas que Dios nos mandó a hacer, hacer que el pueblo regrese. Por eso me llama mucho la atención por los puntos que voy a dar. Creo que el tema es demasiado extenso y la verdad voy a ser breve esta tarde, voy a ir al punto. Y no me quiero pasar mucho. Si es necesario hacer otro tema y ejercerlo la otra semana, con mucho gusto lo vamos a hacer. Ahora, Jeremías 23:9, empezamos entonces a ver el caminar o los rangos o las actitudes de un falso profeta. Mejor pongámosle de un profeta que se desvía y va rumbo a ser falso. A todos desde ya, gracias por estar conectados, que Dios me los bendiga. Si alguien tiene alguna aportación, si alguien tiene alguna pregunta, hágala con toda confianza, no voy a decir su nombre, y de alguna manera, si tenemos tiempo para contestarla, lo vamos a hacer. Jeremías 23:9 dice, y en cuanto a los profetas, oiga, quebrantado está mi corazón dentro de mí, y tiemblan todos mis huesos. Estoy como un ebrio. Mire lo que está diciendo aquí el profeta. Al ver la situación del estado espiritual del pueblo en ese momento. Y el Señor está hablándole a Jeremías y le dice, mira, dice, en cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón. Dentro de mí tiembla todos mis huesos. Estoy como un ebrio. O sea, no comprende. O sea, está afligido. Está quebrantado al ver que el pueblo no quiere reaccionar. Hermano, nosotros no podemos callar de predicar. Tenemos que predicarle a aquel pueblo para que pueda regresar al camino del Señor. Y luego dice, mire, como un hombre a quien domina el vino. Así estaba él. No puedo controlarme al ver la situación que veo, decía él. Por causa del Señor y por causa de la santa palabra. Interesante, por eso le decía yo que Dios de alguna manera nos va a guiar a través de los ministros. Por eso, hermano, que Dios bendiga a los apóstoles, que Dios bendiga el movimiento apostólico,
Porque, hermano, se llegó el tiempo donde necesitamos que el pueblo se alimente. Uno de pastor tiene que pedirle a Dios que le dé alimento para poder alimentarlo a usted. Pero el problema no es solo de que nosotros le traigamos el alimento. El problema es que usted se lo coma y que haga una función en su vida. Pero ¿de qué sirve oír un bombazo más y aguardarlo en la computadora? Y ya me lo sé y al final no lo practica. Por eso es bien importante. Y creo que este programa Dios lo determinó así. Creo que salió del corazón de Dios. Y ahora veo en realidad que hay una responsabilidad de parte mía primeramente y también de aquellos que me van a escuchar, porque ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con tanta enseñanza que Dios nos está mostrando? ¿En realidad cambiaremos o no queremos cambiar? Ahora, 23 dice, porque la tierra está llena de adulterio. Mire, no está hablando de una persona, sino dice que los falsos profetas o los profetas que se desvían, una de las cualidades que ellos hacen es que la tierra se llene de adulterio. Porque a causa de sus maldiciones se ha enlutado la tierra. Ahorita le doy un resumen de eso. Y se ha enlutado la tierra y se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Ahora, entonces aquí me llama la atención porque tenemos que analizar algunas cositas acerca de ellos. ¡Hala, qué rico ese café, fíjese, hermano! Usted nervioso está, déjese de cosas. No estoy nervioso, solo está frío acá y también tengo sed. Usted sabe que los ministros es figura de los camellos, pues tenemos que estar tomando agua continuamente. Bueno, ¿por qué me llama la atención? Voy a regresar a esto, porque antes de desarrollar los puntos, me doy cuenta que las funciones, el caminar de un profeta que se desvía, que va rumbo a ser falso, hace que la gente cometa infidelidades. Podemos hablar de infidelidades físicas, de pareja, pero también lo tenemos que ver a un ámbito espiritual. Ellos fueron infieles a Dios. Por eso dice que Él les dio carta de divorcio. O sea, por la infidelidad que ellos tenían. Porque la tierra está llena de adulterio, de adúlteros, perdón. Porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra. Ahora, y se ha enlutado la tierra y se ha secado los pastos del desierto. Pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Entonces por eso me llama mucho la atención, porque donde hay un verdadero profeta, entonces va a haber pasto, va a haber fidelidad. No va a haber luto, sino va a haber alegría. Y la gente va a hacer lo recto. Entonces veo yo que aquí les dice el profeta, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Que aquel movimiento de falsos profetas que le predicen y le predican al pueblo santo del Señor, los están llevando a que sus pastos se sequen. Cuando habla de que los pastos se secan y quedan como desierto, lo que está diciendo es que se quedan sin alimento. La oveja sin alimento se pone toda flaca, se pone toda esquelética, ya no come, se puede enfermar, hasta se puede morir. Pero es importante que hayan profetas verdaderos que traigan alimento para que las ovejas se puedan alimentar y puedan crecer. Por eso le decía yo, no es solamente de escuchar un mensaje, sino de hacerlo vida. Ahora entonces miremos otra cosa. En el 23:11 dice, por tanto el profeta como el sacerdote, ambos están corrompidos. Usted sabe que es corrompido, ¿va? Es alguien en realidad que ya no sirve. Porque por tanto el profeta y el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa he hallado maldad, declara el Señor. ¿En mi casa? Entonces aquí está hablando a ministros, no solamente a profetas, sino también a gente que ejerce en la congregación, hermano. De que se puede estar alguien corrompiendo y no se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser influenciado por un mal profeta, por un ministerio profético. Lo está haciendo tal vez influenciado, y nosotros debemos de darnos cuenta que estamos ante un peligro y que debemos en realidad pedirle al Señor que nos auxilie. Ahora, por tanto, en el 23:12, por tanto, su camino será para ellos como un resbaladero.
y las tinieblas serán empujados y ellas caerán. Entonces, ¿cuál es el final de un ministro, de un profeta que se envía solo, que no tiene autoridad, que ejerce en el cuerpo ministerial de Cristo, porque ellos pueden abrir sus iglesias y profetizar y hacer lo que ellos piensan que es lo correcto? Dice que tarde o temprano en su caminar van a resbalar, porque es Dios el que cuida su iglesia, hermano. Es Dios el que está a cargo de ella y es Dios el que quita y pone reyes. Es Dios el que va a hacer que la gente trabaje de la manera correcta. Por eso nosotros debemos de comprender que es Dios el que tiene control de todas las cosas. Por eso existe la realidad y la verdad. Usted como cristiano debe de comprender que vivimos una realidad que es peligrosa. Pero también debemos de comprender que hay una verdad y Dios dijo que en su verdad Él nos iba a guardar y nos iba a cuidar. Ellos serán empujados, dice, y entonces caerán ellos. Por eso, interesante todo esto, hermano. Ahora, entonces, miremos otros aspectos. Porque trae sobre ellos calamidad y el año de su castigo declarará el Señor. Por eso, entonces, a veces, hermano, no podemos estar juzgando tampoco a los falsos profetas, sino debemos de comprender que Dios tiene todo en control, ¿va? No es que se le zafó de las manos y que ahora hayan muchos falsos profetas y que no hayan verdaderos profetas. No. A Dios no se le ha zafado de las manos nada, sino que Él entiende muy bien. Incluso a los profetas en el libro de Jeremías les dio oportunidad de que se arrepintieran y tampoco quisieron. Entonces Dios es bueno, porque Dios puede hacer volver a alguien de su mal error para que camine en el camino correcto. Ahora, porque a través de ellos la calamidad en el año de su castigo vendrá. Entonces, por eso le decía, no hay que juzgarlos, sino hay que discernirlos. Y obviamente, hermano, es bien importante a quién escuchamos. Muy, muy importante. El apóstol Sergio en la mañana hablaba que era muy importante que las ovejas escuchen a su pastor. A usted porque solo quiere que a usted lo oyen. No, porque entonces ¿a quién más van a oír? La oveja tiene que oír la enseñanza de su pastor, debe de ser alimentada por su pastor, debe de ser ministrada por su pastor, debe de ser bendecida por su pastor. O sea, obviamente por eso nos hicieron obispos del rebaño, para cuidar el rebaño. Obviamente, como el rebaño es tan grande, Dios empieza a ministrar y a poner ministros en diversos lugares para poder adiestrar a las ovejas. ¿Se imagina aquellas ovejas que tal vez no escuchan ningún mensaje? Terrible, pero yo le pido al Señor que siempre haya pasto en esta casa, que usted pueda venir y comer y pueda irse saciado. Entonces, miremos dos cosas. El Señor le habla a los profetas de Samaria y también a los profetas que ejercían en Jerusalén. Entonces, mire esto. Jeremías 23:13 dice, además entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Hermano. Espérese antes de que me emocione. Dios se ofende. Y Dios mira. Y le dice, mira Jeremías, he visto algo que me desagrada de los profetas que ejercen en Samaria, de los profetas que ejercen en el mundo, de los profetas. Ha visto él algo ofensivo. ¿Quieres saber qué es? Ellos profetizan en el nombre de Baal y extravían a mi pueblo Israel. Mire, a veces piensan que yo soy religioso, pero no soy religioso, renuncio y rechazo. Pero yo creo que cuando uno va a profetizar, uno debe de decir el nombre de Dios, hermano. Qué rico cuando alguien se levanta, ¡pah! Así dice el Señor, Dios de Israel. O sea, está mencionando que al Dios que él predica, que él profetiza, su nombre es Jehová, el Dios de Israel. Pero nosotros debemos de oír muy bien, porque hay gente que profetiza al estilo de Samaria, ¿va? No mencionan al nombre de Dios, sino solo lo dejan como así dijo, ¿va? Y entonces debemos de comprender eso. Balaán no tenía su estilo así. Balaán decía, esto son los oráculos de Balaam, Beor, y profetizaba.
Pero nosotros debemos de comprender que hay un orden y hay un molde que debemos de agarrar. ¿Va? Si usted va a profetizar o yo voy a profetizar, tenemos que mencionar el nombre de nuestro Dios. Así dice el Señor, Dios de Israel. Los profetas decían, así dice el Señor, Dios de Israel, roca mía. O sea, habían estilos así tremendos, ¿va? Pero porque es importante. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Veo algo en los profetas falsos que están profetizando dentro de las iglesias. Porque algunos no dicen mi nombre, sino dice que profetizan en el nombre de otro Dios. Aquí lo menciona Baal. Y lo peor es que esas profecías extravían al pueblo. Hermano, nosotros debemos de comprender que Dios al que llamó al ministerio se lo va a revelar a su pastor. No podemos estar esperanzados en que un profeta nos diga que nosotros somos pastores. ¿Cuánta gente ha sido engañada con esa misma profecía? Y ya es como dice el Señor que los profetas se roban sus palabras entre sí. No podemos profetizar algo que ya otro profetizó, porque entonces viene a ser lo mismo. ¿Qué es lo que querés? ¿Que te miren así bien calidad? No, hay profetas, hermano, que repiten esa misma profecía siempre y cada vez que van a predicar a algún lado la repiten. Va. El Señor te llama a las naciones, el Señor te va a levantar. Y tal vez ni el discipulado va, tal vez ni llega a la iglesia. Pero él se quería hacer el grande profetizando, ¿va? Y confundió a otro y el otro, es cierto, ¿va? Hoy me llamó el Señor. ¿Va? Wow, bueno, adiós pastor, me voy a abrir mi obra. No, así no trabaja Dios. Y por eso nosotros debemos de comprender que una falsa profecía puede desviar a cualquiera. He visto y he oído falsas profecías y han desviado y han sacado a mucha gente de la iglesia. El Señor me dice que tú eres mi esposo. Esa no se la crea, esa ya la saben muchos hombres. Oye, así no opera Dios. Dios no opera diciéndote quién va a ser tu mujer. La Biblia describe que si alguno está en edad de casarse, que busque a alguien, toda vez sea en el nombre del Señor, que esté en el camino del Señor. ¿Cuántas profecías te han dado de que vas a llegar a hacer grandes cosas? Y aquí el Señor advierte eso, que aquellos que se desvían, que van rumbos, a Él no le agrada. He visto algo que me ofende, que los profetas profetizan en el nombre de otro Dios y lo que hacen es extraviar a mi pueblo hacia la idolatría, es lo que estaba diciendo ahí. Wow, dije yo, qué tremendo. Mire esto, esta palabra Samaria quiere decir torre de vigía o atalaya. Y también quiere decir, Baal quiere decir una deidad fenicia, Baal o un ídolo. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que también un ministro puede ser idolatrizado. Cualquier cosa puede ser un ídolo, hermano, si nosotros lo ponemos antes de Dios. Pero aquí lo que está diciendo es, he visto algo en los profetas de Samaria, que ellos profetizan a los Baales, a los dioses, y dice que era una deidad de Fenicia. Usted sabe que Fenicia viene de un pueblo, ¿cómo se llama? Donde había mucho encantamiento, adivinación y muchas cosas. Por eso le decía yo que nosotros debemos de comprender en realidad quién está profetizando y en qué nombre de Dios está profetizando. Porque cuando alguien dice, es que Dios dijo, está bien, va, ¿qué Dios? ¿Buda? Híjole, ya dije nombres, va, estoy en vivo. Bueno, regreso con esto. Usted pongan el nombre de algún ídolo. Entonces, es ofendible para Dios. Entonces, los profetas que se desvían, lo primero que van a hacer es que sus profecías van a desviar al pueblo a la idolatría. ¿Cuánta gente va en pos de ídolos cristianos? ¿Va? Allá va Vicente, donde va toda la gente a ver un concierto. ¿Va? Ellos no van a adorar a Dios, ellos van a ver al grupo que va a estar ahí. Bueno, ya me metí al lío. ¿Va? Mire, los profetas desvían al pueblo. Una falsa profecía puede desviar a cualquier persona, lo he visto. He visto gente
incluso en alabanza, que son a los que más le tiran, va. Así te dice el Señor, va. Viene un nuevo nivel en el cual tú te vas a levantar y vas a llevar a muchos a adorar a mí. Y el otro se lo cree, pues, hermano, uno debe discernir las profecías. Pero Dios no llamó a que nosotros estemos profetizándole a la gente que va a ser grande. Hay uno que es grande. Y si nosotros nos sometemos, en su tiempo Él nos levanta. Pero uno no puede estar ahí pensando y esperando que un profeta llegue a decirle que va a ser la mamá de los pollitos. Cuidado con las profecías que desvían al pueblo. Así dice el Señor. El Señor te está llamando al ministerio profético. Y si desde el otro que cree, al otro día le divide la iglesia al otro. He visto iglesias que se dividieron por una profecía. Cuidado con esto. Ahora, ¿qué más le puse aquí? También los profetas profetizaban en el nombre de otro Dios. Bueno, miremos otra cosa, porque dice que él tiene algo contra los profetas de Samaria y contra los profetas de Jerusalén. Mire esto. Jeremías 23:14. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Perdón, en los de Samaria dice he visto algo desagradable. Pero en los de Jerusalén dice he visto algo horrible. Hermano, no podemos engañar a Dios. No podemos. No se puede. Porque Él conoce todo. Y mire lo que dice. Esos profetas cometían adulterio y andaban en mentiras. Y dice que fortalecían las manos de los malhechores, sin convertirse en ninguno de su maldad. Y se han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. ¡Qué tremendo! Mire esto. Los profetas de Jerusalén hacían que la gente cometiera infidelidad espiritual y también entre parejas. Cometían infidelidad y adulterios, ya sea literal o espiritual. Porque uno no puede ser infiel únicamente solo porque anda con otra mujer, ¿va? No, la infidelidad también abarca a lo espiritual, ¿va? Los profetas, dice, andaban en mentiras. Mire, hermano, es bien interesante porque nosotros debemos de comprender y discernir si en realidad es una mentira. Oía yo a la pastora Ninochka decir en una predicación que me dieron que uno debe de pedirle confirmación a Dios de lo que va a profetizar, hombre. No es a lo loco, hombre. Que ahorita que siento la unción y ahorita me lanzo. No, hombre, cálmate, si esto es un orden. Discerní bien en realidad. Porque nosotros no podemos ir ahí se va. Tenemos que comprender que toda palabra que sale de nuestra boca, que dice, así dice el Señor, debemos de discernirla. Porque puede ser que sea una mentira. Puede ser que Dios no te habló. Pero ¿y usted cómo sabe, hermano? Vaya pues, disciérnala. Yo no estoy de acuerdo, que a veces oigo a mucha gente que todos los días tienen profecías. Todos los días les habla a Dios. Pues chica, digo, yo ante eso no tengo ministerio. Todos los días, hermano. Y entonces hay que comprender en realidad, porque puede ser que esté profetizando de parte del Espíritu Santo, puede ser que esté profetizando por un espíritu de engaño. Y nosotros debemos de discernir eso. Si no nos llamaron, tranquilos. Estos andan hablando y profetizando mentiras. Los profetas fortalecen a los malhechores. Entre ellos se profetizan. Quieren quedar bien con el que está mal, ¿va? Y eso es bien delicado, porque yo he visto a veces también fallar algunos, ¿va? Que se le acercan a uno y como no conocen a la congregación y llega y así te dice el Señor, ¿va? Tú que te has permanecido fiel y no sabes si que el otro está sentado porque cometió un error. Entonces yo creo que es bien importante. Yo sí creo que Dios le puede hablar a un profeta, pero no debemos de ir de una vez al machetazo porque puede ser que fallemos. Lo mejor y lo más correcto es ir con el pastor antes de darle una profecía a alguien personal y decirle, mira, fíjate que el Señor me habló de esto y esto, de este muchacho.
te la dejo. Porque puede ser que tal vez el otro ande mal y le está dando una profecía de que va a ser un hombre tremendo. Y puede ser que tal vez el profeta esté siendo engañado. Bueno, yo solo lo tiro ahí, va. Y dice, y los profetas también no enseñan a apartarse del mal. Nosotros debemos de enseñarle a la gente a amar la palabra, a obedecer la palabra, porque cómo cuesta. Estamos ante una batalla por querer ser obedientes, hermano. Pero nosotros debemos de ayudarle a la gente y pedirle a Dios también, primeramente, que nosotros aprendamos a obedecer, porque a veces también se nos va la onda, decía mi mamá. Y tenemos que aprender, hermano, a obedecer. El pueblo de Israel, me imagino que más de algunos querían obedecer, pero no todos, porque hay influencias, hermano. Vivimos bajo un dominio y creo que las redes sociales, todo lo que vivimos ahora nos influencia a pecar. Por eso dice que la inmoralidad en el final de los tiempos iba a aumentar, iba a hacerse peor. Y ahora, hermano, cualquiera tiene acceso a cualquier cosa en una tableta, en un teléfono. O sea que el pecado se ha multiplicado. Pero también la gracia se ha multiplicado. Va a sobreabundar la gracia. Eso no quiere decir que vas a andar pecando a cada rato. No, lo que está diciendo es que ante una situación Dios tiene que poner una inyección, un antídoto para que nosotros podamos no ser contaminados. Ellos enseñan a apartarse de mal. El falso profeta lo que va a hacer es dividir y a llevarse a la gente, y después, como ya no los quiere, después los deja allá. Me acuerdo en una ocasión que me enfrenté a uno y pues yo sin saberlo, yo estaba sentado en mi carro y a la par había uno que se dice ser profeta. Yo estaba esperando a alguien que saliera de una oficina y de repente el hombre empezó a hablar en lenguas y me pareció a mí raro, y de repente empezó a profetizarle a una persona ahí. Y al final de que terminó de profetizar, le dijo, solo que no le diga a su pastor que yo le profeticé. Y entonces parece que la persona le dijo, ¿se recuerda la profecía que me dio? Y le dijo, sí, todo se cumplió, hermano. Vaya, se recuerda que yo se la di. Y el hombre le dice, ahí se acuerda de mí. Chica, como quien dice, ¿habrá ganancia ahí o había dinero ahí de por medio o qué? Pero eso no fue todo. El hombre también iba a entrar al lugar donde yo iba. Y al entrar empieza haciendo un acto profético. Y qué burrada lo que hace a veces los profetas, que no están bien instruidos. Se pone, así dice el Señor. Veo mucha abundancia en este lugar. Va a haber mucha abundancia. Hermano, a los 3 meses cerró el lugar. Sí, tremendo. A los 3 meses se cerró el lugar. ¿Y dónde estaba la abundancia que el otro profetizó? Y empezó a profetizarle a los que andaban ahí. Y dije yo, que no se me vaya a acercar a mí, porque yo andaba bravo. No, bueno, bravo no, sino molesto. Y ni sabe qué pasó. Me llega a dar palabra, hermano. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, vos no sabes quién soy yo. Me dijo, la verdad, no. Y entonces sos profeta. Si sos profeta, supieras quién soy yo. Pues yo también haciéndome el creído. Ya estaba bravo. Yo lo que quería era meterle un par de trancazos en la cara. Perdónenme. Y me dice, no. Y le digo, yo sí sé quién sos vos. Le dije, vos sos un falso profeta. Vos sos un hombre que no puede sujetar su boca. Sos un hombre que no tiene cobertura, que no sabes. Y ya me empecé a agarrar con él. Y me dice, ¿pero por qué me decís vos? Le digo, en realidad, ¿quién es tu pastor? Le dije, no tengo, me dijo. ¿Y quién te nombró a vos profeta? Le digo, a mí el Señor desde mi nacimiento, usted sabe cómo son de cuentero, ¿verdad? El Señor me escogió y por eso estoy ejerciendo. Incluso vine a Estados Unidos porque Dios me habló allá en un país de Centroamérica, me dijo, donde Él vive, que viniera a Estados Unidos, le dije, y que dejara las ovejas que tenía allá.
Ah, sos asalariado entonces, dejas a las ovejas por el dinero, le dije yo. Yo estaba caliente, hermano, yo lo que quería era quitarme la máscara del santo y pegarle un par de patadas en el pecho, perdone, porque veo en realidad que la gente, hermano, no se mide para hablar y pueden trastornar a la gente. Por eso nosotros debemos de discernir en realidad cuando alguien está profetizando. ¿Será que la profecía del verdadero profeta no te va a gustar? Y por eso no te cae bien el profeta. Ah, es que usted siempre se la tira a uno, hermano. Discerní, papá, discerní si en realidad hay algo que Dios quiere quitar, porque Dios lo que hace es arrancar el mal. El profeta está para arrancar, para derribar, para plantar la verdad. Y por eso a veces se incomoda uno cuando uno oye a un verdadero profeta. Es bien importante, hermano, cuando hay un mover profético. Es lindo. Porque un verdadero profeta no te va a andar desnudando. Y mire lo que pasa. Y luego me dice el bandido: sí, pero yo me vine a Estados Unidos porque el Señor me dio una palabra para un pastor de tal lugar, me dijo. Así le dije. ¿Y qué le dijiste? Pues que era un adúltero, un infiel. Y el hombre no era infiel, hermano, y el otro llega solo a dividirle la iglesia. Pues chica, dije yo, ¿sabes qué? Vos sos un insolente, hermano, le dije. Y yo entonces entonces yo le dije: si no callas la boca, entonces Dios te va a callar tu boca, le dije. Y el otro entendió que el Señor le estaba hablando y se fue, hermano. Saber qué habrá sido de él, pero ya dividió una iglesia. Y nosotros debemos de comprender que estamos ante una situación. Por eso Jeremías se enfrentaba ante profetas. Y que los mismos sacerdotes le daban el ok a sus profecías. No podemos ver, la verdad, no podemos caer en la misma situación y llevar al pueblo a la apostasía. No, debemos de llevar a la iglesia y conducirla al arrebatamiento, a la santidad. Pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, mire, el profeta se corrompe, hermano. Jeremías 23:15. Por tanto, así dice el Señor Dios. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas de Samaria y de Jerusalén. He aquí les daré a comer ajenjo y les haré beber agua envenenada. Hermano, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. O sea, no solamente tenían las características que ya le dije, sino tras de eso se corrompían. De seguro amaban el dinero. Balaán se corrompió amando la ganancia de la adivinación, dice, que le llevó aquel rey. No podemos nosotros vendernos. No podemos nosotros corrompernos. Pero hay gente que está corrompiendo congregaciones por falsas profecías. Debemos de pararnos y ver y analizar en realidad si es un verdadero profeta. Y no tenerles miedo, hermano, que te va a maldecir, que no, un profeta verdadero no lo mandó Dios a maldecir, sino a bendecirte. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pero debemos de cerrarle la boca a los leones. Debemos de cerrarle la boca a la gente que se levanta a hablar tonteras. En otra ocasión me enfrenté con otro, perdone que le esté contando mis intimidades, pero quiero que nosotros comprendamos que en realidad a veces Dios permite que uno mire cosas para que usted también aprenda. ¿Cómo va a ser eso que un personaje que quería hablar conmigo acerca de lo profético me acababa de decir que unos días antes, a las 3 de la mañana, fue bautizado por el Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo le dijo que fuera a la iglesia que estaba enfrente donde él vivía y que le fuera a profetizar al pastor. Pero antes de eso, dice que el Señor le había hablado que fuera a profetizar a un Vallarta, hermano. En la puerta se pone a profetizar y usted se imagina qué ha de haber pasado. Lo sacaron los securities. O sea, en realidad no estamos para hacer tonterías de esa magnitud.
Y entonces el hombre dice que al otro día fue a la iglesia de enfrente y se paró en el púlpito en pleno culto, paró todo y le dijo, bueno, usted pastor se sienta ahí, ustedes ahí también, que yo voy a... Y hermano, dice que lo sacaron casi a trompadas. Y él me decía, pero ¿por qué hicieron eso conmigo? Le dije, mira, en primer lugar, le digo, te voy a poner un ejemplo. Le dije, ¿qué pasa si yo llego a tu casa y está tu esposa y tus hijos y a vos te digo, sentate y a tu esposa y empiezo a darte órdenes? ¿Qué vas a hacer? Le digo, me vas a sacar a trompadas. Lo mismo hicieron con vos, le digo, vos no estás llamado a irle a decir a la gente en realidad lo que tiene que hacer. Pero es que el Señor me habló, mentiras, así Dios no trabaja humillando a la gente. Es gente que está corrompida, es gente que está mal. Y nosotros debemos de discernirlas. Incluso la vez pasada que predicaba acerca de los profetas y la adivinación, dice que hay que, ¿cómo se dice esa palabra? Se me fue, ahorita me regreso. Mire pues, entonces, yo creo que voy a terminar, hermano, no voy ni empezado. Mire pues, entonces, miremos otras cualidades más. También había hipocresía. Entonces, mire esto. Los profetas, dice que el Señor les dijo que les iba a dar a comer ajenjo. Y cuando hablamos de ajenjo, lo que está hablando es considerar a alguien que es venenoso. Alguien que es maldito. O sea, lo que está diciendo el Señor, estos de ahora en adelante lo que van a hacer son gente venenosa, gente que andan buscando a ver a quién le inyectan el veneno para destruirlo. También le dice, los profetas son como serpientes, están llenos de amargura. Y también dicen que son hipócritas. Esa palabra corrupción quiere decir hipocresía, que tienen impiedad y que son corruptos. Entonces por eso le decía yo, hay gente que ya es venenosa, hermano, que no van a cambiar su forma de predicar, que no van a cambiar su forma de profetizar. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque esta gente envenena, maldice y corrompe a las congregaciones. Wow. Por eso es que el Señor les habla fuerte. Entonces miremos un consejo, porque me faltan muchas cosas. Jeremías 23:16 dice, así dice el Señor de los ejércitos. No escuches, escuche iglesia, yo así te digo en el nombre de Jesús. No escuches las palabras de los profetas que te están profetizando. Hermano, entonces, ¿qué hago con los profetas de la iglesia? Sí, deja que ellos ejerzan. Te estoy hablando de la gente y de sus características que corrompen a otros. No los que ejercemos a la hora de los turnos, no, ellos son tus hermanos. Y también pedirle a Dios profetizar vos. Pero aquí lo que está diciendo es, no escuchéis las profecías de ellos. He visto hombres de Dios, incluso en el ministerio, hombres poderosos que ya no están. ¿Por qué? Porque se desviaron. Y usted los oía profetizar y uno decía, wow, qué tremendo, grandes siervos. Pero se desviaron. No hay que escuchar las profecías de estos hombres, porque son veneno para ti, son amargura para ti y son corrupción. Wow, qué tremendo. Y mire lo que dice. Ellos os conducen hacia lo malo, hacia lo vano, y os cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Miren las cualidades de estos hombres. Conducen a la gente a que vayan en pos de algo que es vano. Y tras de eso se atreven a contar sus visiones. No las de Dios, sino las visiones que ellos tienen. Y son fantasías. Son cosas que ellos... ¿Usted nunca ha fantaseado algo? ¿Nunca ha dejado divagar su mente por un momento y ser fantasioso? Es delicado, hermano. Es delicado. Pero ellos dicen que miraban visiones de su propia fantasía y no era de la boca del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
Y luego dice en el 17, dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz. Le profetizaban a la gente mala algo bueno, hermano. No podemos hacer eso. Mire, a mí me llama la atención porque a veces hay profetas y están ejerciendo el oficio en el momento y usted sabe que se ponen así todos gruesos, ¿va? Y empiezan a profetizarle a los pastores que están en la esquina, en la primera fila. Digo yo, ¿por qué invitan a pastores cuando va a llegar un profeta? ¿Y por qué los ponen ahí en la esquina, ahí en toda la orilla, en la primera fila? ¿Usted sabe por qué? Porque el profeta se quiere hacer grande delante de los hombres, profetizándole a cada uno para que cada uno se vaya a su casa bien y contento, que le habló el Dios. Pero cuando una persona oye a un profeta y habla algo que a veces duele, pero que trae alguna solución a tu vida, a ese no lo quieren, hermano. No te dese cuenta. ¿Por qué vamos a estar en televisión mostrando la profecía que Dios le está dando a una persona para que el profeta se haga famoso? O sea, hay que discernir en realidad, hermano. ¿Cómo vamos a dejar que una mujer que se dice ser profeta ande como que es chorizo bien apretada, sin velo, sin nada, imponiéndole manos a los hombres y todo y profetizándoles al oído? Puede ser que tal vez no les enseñaron bien, pero hermano, nosotros no podemos caer en el juego. Debemos discernir quién va en pos del dinero. Hay lugares donde llegan profetas y reúnen a varios profetas en varios cuartos y la gente, el pueblo entra y le profetizan adentro de un cuarto y le dan todavía un subsidio o un USB y tienen que pagar para que su profecía se la lleven. ¿Cuándo habló Dios de eso? Y ahí va el montón de gente haciendo cola. Usted no vaya a pagar por ninguna profecía. Mejor lea la Biblia y ahí están las profecías más seguras. Y entonces se va a dar cuenta. Pero no podemos estar profetizándole a la gente que va a venir paz cuando en realidad los cuates andan mal. Y mire lo que hacen. Y a todos los que andan en su terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre tu vida. Así decía. Se levantaba un profeta en el tiempo de Jeremías y decía, paz, el Señor dice que viene paz, cuando él mismo sabía que él estaba corrompido, cuando él mismo sabía que el pueblo estaba haciendo idólatra, cuando él mismo miraba la infidelidad del pueblo y se para y se atreve todavía a decir que venía paz, cuando en realidad venía juicio. Y se levanta Jeremías y le dice, no vendrá paz para ustedes serán llevados cautivos por el rey de Babilonia. Ustedes y sus hijos serán cautivos. Hermano, no podemos estar haciendo que la gente se quedar bien con la gente solo porque llegó el profeta que me profetice. No, el profeta debe caminar y una de sus funciones es enseñar la palabra, que la gente comprenda que Dios lo que quiere es la santidad, que regresen, hermano, del mal camino. Basta ya de estar siguiendo ídolos, basta ya de oír profecías de otro lado. No, hombre, escucha a tu pastor y que te enseñe. Porque él es un profeta en tu congregación. Él es el que te está guiando, el que te está enseñando. Pero hay gente que ya solo quiere oír que le estén profetizando. Y lo malo no lo quiere dejar hacer. Así no se vale. A todo el que anda en su terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sino sobre vosotros, dice. Mire esto. Estos profetas entonces, según Jabal dice, tienen sus palabras y sus expectaciones y se hacen descarriar al pueblo a que vayan envanecidos, a que vayan en lo vano. Los profetas, dice Levet,
Dice que hablan del corazón, de sus sentimientos, la voluntad incluso del intelecto, amorosamente, angustiar a ánimo juicioso. Hermano, es que siento en el corazón. ¿Qué vas a sentir? ¿O te habló o sentís? Yo no entiendo cómo uno puede oír o sentir a la vez. No podemos agregarle sentimientos. O te habló el Señor y la das, o tranquilo. O sea que ya se te hizo una rutina que tenés que esperar que Dios te hable en el momento de que va a llegar la prédica. No, si Dios va a hablar, te va a hablar y punto. No podemos estar a la expectativa de qué es lo que siento, de qué es lo que percibo. Entonces ya nos ponemos a adivinar qué es lo que vamos a decir. Reprendo en eso, hermano. Reprendo todo espíritu de adivinación. No podemos profetizar por sentimientos o por la voluntad de querer agradar bien a otro. No, no se puede. Mire este. Uy, 12 minutos. Me da un poquito más de esto. Mire, estos también profetizan sueños. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre. Se atreven a profetizar mentira. Y mire qué dice. Diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas? ¿Qué profetizan la mentira? He tenido un sueño. Tuve un sueño del Señor. Sí, está bien que haya soñado, pero si no es del Señor, calladita la boca. Y si es del Señor, busca ayuda para ver que haga una interpretación, no que le des tú la interpretación. La mayoría de los que tienen el don de interpretar los sueños son los profetas. Yo lo veo en la Biblia. Es que porque usted se la lleva. Yo no me la estoy llevando de nada, hermano. Lo que quiero es que se dé cuenta que hay un orden como Dios trabaja en los profetas. Pero estos que profetizan mentira, dice, he tenido un sueño. Y he tenido un sueño. Lo quieren divulgar a la gente. Quieren divulgar el sueño que tiene. Y luego dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas? Que profetizan mentira. ¿Qué es lo que les está pasando a los profetas? De los profetas que proclaman el engaño en su corazón. O sea, yo entiendo, hermano, que Dios habla por sueños, por visiones, por palabra, por Urim, por Tumim, por profetas. Yo entiendo que Dios habla así, pero no todo el tiempo. Uno debe de aprender que cuando uno tiene un sueño de Dios, Dios al primero que le va a hablar va a ser a él, no a los demás. Si Dios va a cambiar algo en tu vida, te va a dar un sueño, te va a revelar en realidad el mal que estás haciendo. Eso no quiere decir que es para la otra persona. Y por eso hay que discernir los sueños. He tenido un sueño, decían estos profetas. Y en el 23-27 dice, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre. Los sueños de ellos. Le ponían más atención a un sueño que a la palabra. Yo he oído ministros, hermano, que tienen que esperar que Dios les dé una visión o un sueño para poder predicar. Cuando la Biblia tiene 66 libros y hay un montón de cosas que hablar, y cuando empiezan a predicar de su visión, de su sueño. No, ya está escrita, ahí está la doctrina. Dios nos la entregó con 66 libros y hay que enseñarle a la gente lo que está escrito, porque uno puede fallar en un sueño. No puede estar esperanzado a que alguien te esté profetizando a cada rato. No puede estar uno esperanzado. Ahí está la palabra más segura, léela, papá, ahí Dios te va a hablar. Los profetas, dijo el Señor, no han querido enseñar la palabra. Los profetas no han llevado a mi pueblo a que escuche la palabra. No podemos cambiar, hermano, una profecía por la palabra más segura.
ellos lo que hacen es que tratan que el pueblo se olvide de mi nombre porque van en pos de sus sueños y sus visiones. Miren, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos con otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de los Baales. Terrible esto, hermano. Pero debemos de discernir cuando Dios nos está hablando y poder erradicar lo que a Dios no le agrada. He visto algo que me disgusta de los profetas de Samaria. He visto, dice el Señor, algo horrible en los profetas de Jerusalén. O sea, Él mira, hermano. Jeremías 23, 27, entonces, que tratan de que mi pueblo se olvide del nombre con sueños que se cuentan unos con otros, tal como sus padres olvidaron de mí. La palabra. Y mire Jeremías 23, 28. El profeta que tenga un sueño. Mire, lo aclara. El profeta que tenga un sueño. Que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. O sea, no está diciendo que no tenga sueños. Sino está diciendo soñar pues y contar el sueño. Pero el que tiene mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Y mire lo que dice. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿Qué tiene que ver los sueños que vos tenés con la palabra? Es lo que está diciendo. Pones tu mirada en un sueño, pones tu confianza en un sueño. Entonces lo que se está diciendo aquí es, está bien, tenés un sueño, contalo. Pero aquel que tiene mi palabra, que hable con fidelidad mi palabra, lo que está diciendo. Entonces no podemos mezclar el cebo con la manteca, no podemos mezclar el aceite con el agua, porque hay dos cosas bien importantes. Si vamos a profetizar, que sea conforme a la palabra. Pero no podemos llenar de esperanzas a la gente con sueños falsos y mentirosos. Lo que está diciendo el Señor ahí. ¿No es mi palabra como fuego entonces? ¿No es mi palabra la que te va a cambiar? ¿No es mi palabra la que va a hacer quemar tus debilidades? Lo que está diciendo el Señor. ¿No es mi palabra la que va a hacer que te lleve a la obediencia? ¿No es mi palabra la que te va a guiar? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No podemos guiar a un pueblo a ciegas. Necesitamos que la palabra sea el antídoto importante de un profeta. Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como martillo que despedaza las rocas, la dureza, el orgullo de la gente? Claro, es la palabra la que nos confronta. Pero está enojado el Señor. He visto que los profetas tienen sueños, se cuentan sueños unos a otros. Hermano, por amor de Dios, debemos de entender que Dios habla a tiempo. Si se levanta un profeta soñador de sueños, y dicen los sacerdotes, si no habla conforme a lo que está escrito, a la palabra, a la ley, ese tal no le ha amanecido, no tiene luz, no tiene revelación. Por tanto, he aquí estoy contra los profetas, dice, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno con otro. Hermano, yo he visto profecías repetidas. Que hoy la dio uno, mañana la da el otro, y luego la da otro, y cuando siento son palabras las mismas. Como al otro le dio buen pegue, ¿va? El otro también la repite. Por tanto, de aquí estoy contra los profetas que declaran el Señor, que se roban mis palabras el uno con el otro. He aquí estoy en contra de los profetas que declaran el Señor, y que usan su lengua diciendo el Señor declara. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje, hermano, porque ahí me incluyo yo a veces. En el nombre de Jesús declara. Pero mire, ellos lo usan de otro mal modo. Ellos declaran que lo que ellos dicen así es y así es. Entonces nosotros debemos de aprender a saber hablar y utilizar el lenguaje. Porque a veces fallamos, hermano. A todo queremos declarar,
a todo queremos reprender, ¿va? Y debemos de estar bien atentos a eso. Mi trabajo es enseñar y predicar. Y usted tome su parte. Le pido a Dios a nadie ofender. Pero si la palabra es como un martillo hoy para tu vida, deja que Dios obre en tu corazón. Si la palabra es como un fuego hoy para tu vida, deja que Dios queme eso. Y entonces vas a llegar a formarte como un verdadero ministro. Termino. He aquí estoy en contra de los profetas que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus persecuciones. ¿Tuviste un sueño? Gloria a Dios, va. Platícalo con tu pastor. ¿Por qué lo vas a divulgar con la gente? ¿O porque querés echarte salsa? No, aquí está diciendo que si uno tiene un sueño, consúltelo con su ministro. Porque puede ser que el sueño tal vez no sea de Dios y como ya le pusiste el título de que es de Dios, puede ser errar a alguien. Nosotros no tomamos decisiones por una profecía. Uno toma decisiones porque mira la situación, calcula la situación, se da cuenta del problema que hay y pide consejo, hermano. Incluso nosotros los pastores no podemos obligar a la gente a que tome la decisión que nosotros queremos. Nosotros estamos para aconsejar y exponer, pero el que toma la decisión son ellos. Pero la profecía no está para dirigir a la gente. Hacen errar a mi pueblo con sus sueños, con sus mentiras, con sus presunciones, cuando yo no les envié ni les di órdenes. Ni son provechosos. Algunos para este pueblo, declara el Señor. Los sueños no son de provecho, dice. Declara el Señor. No estoy diciendo que Dios no quiere hablarte por sueños. Solo te estoy diciendo que aprendamos un orden. Termino. Bueno, déjeme hacer algo acá. Hagamos una oración. No sé si hay preguntas, déjeme ver acá. Gracias a todos por estar conectados. Dios sea usándolo para esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Amén. Dios le bendiga, Pastor Eric. Gracias, hermana. Saludos a todos. A Miami también. Centroamérica. Bendiciones, Pastor. Tenemos un Dios de orden, así es. Dice, Pastor, a mí en una ocasión me profetizaron una enfermedad que me puede decir de eso. Tendría que saber yo qué enfermedad te profetizaron. Y creo que Dios no envía una profecía para maldecir a alguien, sino para bendecir, considero yo. El único ejemplo que yo veo es el de un profeta que va con un rey y le dice que si no se arregla su casa, va a padecer una enfermedad y puede que muera de eso. Y dice que el hombre se arrepintió y no sucedió. Dios tuvo misericordia. Entonces veo yo que nadie nos puede profetizar un mal. Cuando la Biblia describe que ya Dios nos bendijo y nos dio salud y vida. Que puede ser que tal vez no andes bien en el camino del Señor, eso es otra cosa, ¿va? Pero yo creo que Dios no te va a sentenciar así tan grueso, ¿va? Aunque sí lo puede hacer, pero no, porque Dios nos ama y Dios lo que quiere es darnos misericordia para que cambiemos. El final de todas las cosas se acerca. ¿Cuál es el final de todas las cosas? Tribulación, angustia, gran tribulación. Eso es lo que se acerca. Entonces la gente que no obedeció, que hizo el mal y todo, ¿dónde van a ir? Ahí. Entonces no podemos comprender ni decidir solo porque alguien nos dijo que nos iba a caer una enfermedad. Reprendo. Y yo en el nombre de Jesús desautorizo esa palabra que te dieron
Y yo en el nombre de Cristo te bendigo. En el nombre de Jesús desautorizo toda palabra que cualquier profeta ambulante te haya dado. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Y si andas mal, pedirle al Señor que te ayude. Y si no andas mal, gloria a Dios. ¿Quién no anda mal? ¿Ah? ¿Acaso no todas sus misericordias son diarias? Pues, o sea, como que Dios nos conoce, que tenemos debilidades. Pero uno no puede estarle profetizando a la gente que va a venir una enfermedad. Eso se llama maldecir, y Dios no llamó al profeta a maldecir. No sé si le contesté. Bendiciones, hermano pastor. La profecía no debe ser interpretada para alguien en particular, sino que se profetiza al cuerpo de Cristo y cada uno debe interpretar lo que el Espíritu dice a la iglesia. 1 Pedro, entendiendo que primero estos, ninguno de profecía escrita fue particularmente. Correcto, mira, creo que me estás hablando del don de profecía. Exacto. Dios dejó el don de profecía para el momento. Una profecía en el momento. Porque hay muchos testimonios que hay gente nueva que entra a la iglesia y oye a alguien profetizar. Y hermano, y ellos se quedan asustados. ¿Y cómo sabía mi caso? Era una profecía para ese momento. Pero cuando hablamos del oficio del ministerio profético, entonces ya no es únicamente que vayamos a profetizarle al cuerpo de Cristo, sino a instruirlo, a catartizarlo, a enseñarle para que alcance el pleno conocimiento, la epignosis de Cristo y que pueda llegar al nivel. Son dos cosas muy diferentes, profetizar, a ejercer, a enseñar y a instruir. Bueno, no sé si te contesté. Bendiciones, gracias, recibo, amén. Bueno, hago una oración en vista que ya no hay preguntas y aportaciones. Pidámosle al Señor, cierra tus ojos, que sea Él bendiciéndonos y que si hubiera algún tipo de error en nuestra vida, que nos perdone y que podamos hacer el trabajo como Él quiere. Así que Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por la autoridad que me has dado, te ruego primeramente que perdones mis ofensas, mis errores y las ofensas y los errores de tu pueblo. De tal manera que podamos ser libres y que podamos batallar siempre y pelear en contra del mal y que podamos buscar la santidad. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de nosotros, que por favor nos auxilies. Señor, sé que hemos fallado en muchas ocasiones y yo te ruego que si alguno ha cometido algún error, Señor, de los ejemplos que hemos visto, que por favor tengas misericordia y que a través de las enseñanzas podamos remediarlo y cambiar. Señor, nosotros queremos cambiar, no queremos ser como aquel pueblo que fue llevado cautivo. Señor, te ruego en el nombre de Jesús por todas aquellas personas que están siendo llevadas cautivas al sistema babilónico. Y te ruego, Señor, que los despiertes para que puedan regresar, así como dice tu palabra, salid de en medio de ella, pueblo mío, hablando de aquel pueblo que va rumbo a una apostasía. Te ruego, Señor, que levantes profetas, que levantes hombres con este oficio tan lindo, que puedan utilizarlo para bendecir, para exhortar, para consolar, para edificar, para instruir, para enseñar, para que el pueblo alcance un conocimiento pleno y que podamos ser aquel grupo que anhela ser arrebatado en aquel día. Así te ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les agradezco. Nos vemos la siguiente semana. Perdónenme, pasé nuevamente de tiempo, pero le pido al Señor que esta palabra pueda haber llegado a tu corazón y que pueda haber hecho la función y que podamos haber aprendido de lo que yo también aprendí hoy. Así que Dios los bendiga. Los veo el otro martes a las 5:30 de la tarde. Dios me los bendiga y hasta pronto.